Listo. Por favor, me confirman la visualización de la pantalla, ¿son tan amables? En Sí, este caso, pues tenemos, gracias, Yajandra. Tenemos nuestra interfaz de Flexi. Hoy vamos a trabajar lo que es, el día de hoy vamos a traer nuestra herramienta de Process Flow. Entonces vamos a dar nuevo modelo. Ok, Process Flow. Entonces, Process Flow es una herramienta complementaria al modelado de Flexi, principalmente pues por medio de procesos de flujo, ¿cierto? Entonces podemos crear lógicas particulares o específicas que van pues más allá de las lógicas predeterminadas de nuestros objetos de librería en 3D. En Process Flow también tenemos ventaja de que a partir de esos diagramas de flujo, ¿cierto? Podemos establecer esas lógicas específicas que requiero, ¿cierto? Y que son un poco más robustas o más complejas. Entonces la encontramos en nuestra barra directa, ¿cierto? En la parte superior, Process Flow, y tenemos 4 tipos, o en Toolbox, ¿cierto? Process Flow también. ¿Listo? Process Flow. Entonces podemos acceder de esas dos formas. ¿Listo? Entonces, en Process Flow tenemos 4 tipos. Tenemos general, tenemos para agregar objetos, para agregar subflujos y para agregar personas, ¿cierto? Process Flow Person. Entonces, para general es simplemente donde construimos una lógica global, ¿cierto? Que aborda todos los elementos de un sistema. En Process Flow Objetos, lo que requerimos o nos sirve mejor para poder construir esas lógicas específicas o particulares de un objeto o un recurso fijo, en este caso articulándolo con nuestro lienzo en 3D. Y subflujo son para crear partes de un flujo ya general, es decir, las partes que podrían integrar un Process Flow general. Y en Process Flow Person lo utilizamos, es la herramienta con la cual construimos las lógicas en sistemas de servicios en temas de atención de usuarios o pacientes. ¿Listo? Para healthcare. Con Process Flow pues podemos construir modelos en 2D, ¿cierto? Y recordando en este caso, pues cada uno de los grandes atractivos, pues en Flexi es la visualización de objetos en 3D, ¿cierto? Sin embargo, pues como se mencionó en Process Flow, nos sirve para poder crear esas lógicas realmente más complejas y robustas. Entonces, Process Flow tiene su propia librería también. En esta librería, pues tenemos, así como en nuestro lienzo en 3D, en módulo 3D, trabajamos con los Flow Items, haciendo una analogía, tenemos en Process Flow lo que son tokens, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que en nuestro modelado en 3D representa ese Flow Item, un producto representado por un box, en Process Flow son representados por un token. Estos tokens pueden representarme ya sea un producto también tangible o un producto intangible. Ejemplo, una pieza mecánica, clientes por atender o una llamada telefónica en un call center, un documento, bueno, entre otros ejemplos que podamos tener. Entonces vamos a realizar, aquí tenemos en nuestra parte lateral izquierda la librería de Process Flow, que está conformada por los token creation para creación de los tokens, actividades básicas, su flujo para temas visuales, ¿cierto? Para poder crear, destruir, eliminar o mover objetos, el módulo para crear secuenciaciones de tareas, ¿cierto? Y nuestros recursos compartidos, así como en nuestro modelado en 3D. Tenemos nuestra propia librería también de ejecutores de tarea para warehousing, nodos, ¿cierto? Pues en Process Flow también tenemos nuestra librería para poder hacer esa creación de lógicas. Entonces, un ejercicio, vamos a trabajar en este caso 4 aplicaciones sencillas para poder ilustrar de manera a modo de ejemplo, ¿cierto? Esas aplicaciones que podríamos tener. Entonces vamos a hacer una aplicación de, en este caso, inspección de piezas o atención de llamadas, que es algo muy sencillo, ¿cierto? Entonces recuerden que Process Flow, al igual que nuestro modelo 3D, también trabaja con el sistema Drag and Drop, que es tomar las actividades que están en nuestra librería, arrastrarlas y llevarlas a nuestro sistema. Entonces, en este caso, pues tenemos diferentes formas de crear esos tokens. Vamos a utilizarlo en este caso por tiempos de arribo, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra actividad, ¿cierto? Y cómo se simula esa creación de tokens. Pues entonces aquí tenemos token creation, ¿cierto? Que es un SURF, simplemente que crea los tokens que fluirán durante todo el modelo, ¿cierto? Y el SURF pues libera ese token a la siguiente actividad. Si se requiere, pues los tokens pueden pasar a una actividad donde demoren un tiempo, ¿cierto? O una espera, sufra un proceso, ¿cierto? Y pueden adquirir también unos recursos, como lo tenemos acá.
shared asset, que son nuestros recursos compartidos o activos compartidos. Los tokens pues también pueden ser eliminados, así como aparece en nuestro modelo en 3D por analogía, ¿cierto? Tenemos el sync, pero entonces en Process Flow también tenemos el sync y tenemos el short, ¿de acuerdo? Entonces en Process Flow también tenemos algo muy interesante y es que tenemos en este caso, por ejemplo, eh, bloques apilados. Entonces estas son actividades y a esto ya le llamamos un bloque apilado, ¿cierto? Y si en este caso pues tenemos otra serie de recursos, ¿cierto? O actividades y vamos agrupando cada una de ellas, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, estamos haciendo, arrastrando, ¿cierto? Las actividades, vamos a crear, ya tenemos otro bloque, ¿cierto? Donde ocupamos un recurso, pasa una espera y luego también libero ese recurso. Entonces aquí ya tenemos un bloque apilado, tengo otro bloque apilado también y fíjese que aquí cuando estoy diciendo requiere un recurso, hace esa conexión automáticamente. En este caso también podemos hacer las conexiones, ¿cierto? Entre estos bloques. Entonces aquí ya tenemos en nuestro Process Flow una lógica construida donde tenemos un bloque apilado y este es el conector, este es el recurso, ¿cierto? Y aquí tenemos otra actividad que queramos hacer. Entonces, como les mencionaba, vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Básico donde representamos esa aplicación. Ejemplo, digamos, de un call center. Entonces aquí tenemos nuestro recurso, ¿cierto? Y ese recurso es el short, es el que me va a crear, ¿cierto? Entonces acá vamos a llamarlo como llegada o entrada de llamadas, ¿cierto? Y tenemos a partir de un estudio de tiempos u otros, que esto tiene una distribución de tipo exponencial, en este caso pues a partir de 10 segundos. Y este recurso, ese que voy a utilizar, simplemente son los agentes que me van a atender esa llamada, ¿cierto? De tipo numérico, entonces solamente vamos a tener un solo recurso. Entonces, cuando inicia la entrada de llamadas, ¿qué voy a hacer? Voy a ocupar ese recurso, ¿cierto? Entonces, para ello, lo que realizo simplemente es desplazarnos hacia un módulo de activos compartidos y vamos a utilizar ese recurso, ¿cierto? Entonces, acquire, adquirir ese recurso. Y en este caso, ¿quién lo voy a utilizar? Voy a utilizar el recurso agentes. Ese proceso de atención de esa llamada, pues presenta una espera o una demora, ¿cierto? Y en este caso, pues, esa es la demora de atención de la llamada. Y presenta en este caso, pues vamos a simplemente colocar que utilizamos un tiempo estándar, en este caso, pues 5 minutos, un tiempo promedio, ¿cierto? Y cuando ya termina de atender esa llamada, pues necesito que liberar mi recurso. ¿Y quién voy a liberar? Voy a liberar al último recurso, pues que en este caso he utilizado, las acquire, ¿cierto? Y para poder sacar o eliminar esa de token, pues lo que utilizamos también es eliminar con sync ese token. Entonces vamos a hacer en este caso, ¿cierto? Un salto discreto en el tiempo, ¿sí? Y eso lo utilizamos para poder probar este enfoque gradual de simulación, porque lo estamos haciendo por pasos. Le damos reset y skip, ¿cierto? Te fíjense que aquí ya, al darle skip, siguiente paso, él crea ese token. Y en la parte derecha ustedes pueden ver que aparecen todas las propiedades que estén relacionadas a ese token. Asimismo, entonces, en el siguiente paso, en la demora de atención en la llamada, él ya está optando por ese recurso, ¿cierto? Y está tomando, ¿cuántos? Uno solo, ¿cierto? Posteriormente ocurre ese proceso, aquí se ve representado, ¿cierto? Que se va llenando el círculo que representa el token y además me está diciendo que también tengo una llamada en espera. ¿Cierto? Mientras que transcurre esos minutos, pues en este caso pues ya tengo 4, 5, 6, me está diciendo que esa gente pues tiene diversas llamadas en espera, ¿cierto? Y a partir de esto pues yo puedo empezar a tomar decisiones, ¿cierto? Y ver entonces cuántos agentes realmente voy a requerir con esa distribución de tiempo, en este caso, para este modelo, ¿sí? Entonces ahí también puedo tomar otro tipo de decisiones como por ejemplo, quiero analizar el sistema, ¿no? Stop, reset. Y en este caso, por ejemplo, quiero saber cuáles son las actividades que logré, en este caso, cuántas llamadas atendí. Entonces, pues, a partir de recursos de estadística, ¿cierto? Con el sync voy a crear un dashboard, ¿cierto? De tipo tabla. Voy a llevar en la parte inferior para poderlo visualizar de mejor manera.
¿cierto? Y en este caso vamos a utilizar estas gráficas estadísticas para poder conocer dos variables de salida, en este caso el comportamiento, ¿cierto? De cuántas llamadas logra atender, en este caso el agente, ¿cierto? Y cuántas pueden estar en espera. Entonces voy aquí en Acquire, siempre, y en estadísticas, también voy a utilizar el de contenido, es decir, pues cuántas Acquire, ¿cierto? El cuántas llamadas está reteniendo. Into dashboard y table. Y estas, fíjense que simplemente a diferencia, igual, de la misma forma que con nuestro modelado en 3D o lienzo de trabajo, podemos también sacar estadísticos para poder después posteriormente realizar un análisis. En este caso vamos a hacerlo por un periodo pues de 3600 segundos, ¿cierto? Y aquí simplemente voy a darle finalizar ciclo de simulación, ¿cierto? Y quiere decir que en este caso, ¿cierto? He logrado en una hora brindar atención a 11 usuarios en este call center y que la gente, pues en este caso, con esa distribución, pues tiene 333 llamadas retenidas. Entonces aquí fácilmente también podemos hacer esos cambios en la gente y cambiar esa variable de entrada, ¿cierto? Y en este caso voy a decir cómo sea el comportamiento en este caso con 10 agentes, ¿cierto? Entonces simplemente hacemos esa experimentación también. Vamos a ir probando, ¿cierto? El comportamiento de ese sistema. Vamos a finalizar. Entonces aquí, cómo es el comportamiento, en este caso con los 10 agentes y las llamadas. Listo. Este es simplemente para dar algo como a nivel general. Es una introducción. Es un ejercicio, como les mencionaba, de tipo, pues una aplicación uno que simplemente es como de pronto de ejemplo para poder conocer las lógicas que se pueden crear con Process Flow, en este caso de atención a llamadas o inspección de piezas, pero también tenemos otro ejemplo muy particular que es el de creación de objetos, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a hacer un nuevo modelo. Y aquí vamos a compartir, perdón, en este caso vamos a trabajar de manera articulada con nuestro lienzo en 3D, ¿cierto? Y con nuestro Process Flow. ¿Qué pasa? Que aquí vamos a representar, ¿cierto? Una lógica simplemente de hacer lo que es una inspección, ¿cierto? De de una inspección y una recepción de material. Entonces, en este caso, pues utilizamos nuestro quick, ¿cierto? Utilicemos dos en este caso. Y este, pues simplemente va a ser la recepción, ¿cierto? De ese material. Y aquí va a ocurrir ese proceso de inspección. Entonces, en Process Flow, que lo que vamos a hacer es cómo vamos a articular estos dos, ¿cierto? Objetos o recursos fijos que tenemos en nuestro modelo en 3D con nuestro lienzo de trabajo de Process Flow. Lo que realizamos es, primero vamos a crear, ¿cierto? Es esos tokens que me van a representar posteriormente la creación de esos objetos también, ¿cierto? En este caso vamos a darle simplemente con una distribución exponencial, en este caso pues para no dilatar mucho con 10 segundos. Y luego vamos a nuestro módulo de objetos, Create Object. Entonces arrastramos, como le mencionábamos, y donde quiero que cree ese objeto cuando se, ya en este caso, ¿cierto? Logre, pues, crear el token. Entonces, vamos a hacer esa referencia y quiero que lo cree, en este caso, en recepción, ¿cierto? Pero también vamos a utilizar unos recursos. ¿Cuál sería ese recurso? De ese recurso, ¿cierto? Que vamos a implementar también para esa inspección, ¿cierto? Entonces ese recurso en este caso pues simplemente puede ser uno o dos, ¿cierto? En este caso tipo numérico uno. Y también vamos a adquirir ese recurso pues para poder hacer esa inspección, ¿cierto? Entonces ahí ya hemos creado simplemente lo que es el token, luego le hemos dado la lógica para poder construir precisamente, ¿cierto? Ese objeto y posteriormente vamos a adquirir ese recurso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos ese recurso que se dice, entonces, token a quien va a utilizar. Entonces, el token va a utilizar ese recurso específicamente, ¿cierto? Y ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero moverlo. Entonces, aquí vamos en nuestro objeto, ¿cierto? Y utilizamos nuestra opción Move Object.
Fíjense que en este caso simplemente estoy indicando son actividades. Entonces que en ese movimiento pues él va a tener una espera, ¿cierto? Y fíjense que para poder hacer esas conexiones lo único que hago es arrastrar las actividades y voy creando esos grupos, esos apilados, ¿cierto? Esas actividades apiladas como les dije al principio. En este caso ahorita lo que vamos a hacer simplemente es, como ya ocurre ese proceso, voy a utilizar el recurso, entonces a liberar ese recurso, ¿cierto? Entonces libera el recurso también. ¿Cuál recurso es el que debo liberar? Que en este caso es el último que fue adquirido. Posteriormente, después de esa inspección, pues debo sacar o eliminar del sistema, ¿cierto? Ese objeto que creé y al finalizar también debo eliminar ese token que ya también he creado. En este caso vamos a hacer lo que son las conexiones entre estas actividades, ¿cierto? Y verificar a través de las buenas prácticas de simulación que recomendamos es a través del enfoque gradual. ¿Qué es eso? Damos reset y vamos a ver paso por paso lo que nos permite poder verificar, ¿cierto? Que en este caso el modelo corra. Entonces aquí estamos viendo que se creó el objeto y fíjese que en recepción, precisamente, se ha creado ese objeto, ¿cierto? Se lo doy en ese caso siguiente, ¿cierto? Entonces le estoy diciendo, mueva, en este caso, el objeto con el recurso, ¿cierto? Y quiero que lo mueva a dónde. Como no he hecho una configuración, en este caso, ¿cierto? A dónde quiero que lo mueva. Quiero que mueva el token, que en este caso, ¿cierto? Me representa lo que es ese objeto y el destino va a ser inspección, ¿de acuerdo? Y esa demora de cuánto es, pues en este caso pues vamos a utilizar una demora y que esa demora pues tarde simplemente 30 segundos. Aparte de eso pues también libere el recurso utilizado, ¿cierto? Destruya también, en este caso elimine, ¿cierto? El ítem, que sería el flow item y posteriormente el token. Entonces fíjense que en este caso ya el token me está representando, anteriormente en el primer ejemplo me representaba un objeto intangible y ahora me está representando ya lo que es un objeto tangible. Y fíjense que en este detalle él hizo un salto, ¿cierto? Lo que fue pasar, trasladarse desde recepción a inspección, empleando ese recurso que ya habíamos diseñado también. Pasa una espera, ¿cierto? Y ya quiere decir que en este caso tengo un objeto en espera, precisamente como puedo ver, y aquí ustedes pueden evidenciar esa articulación que puedo hacer en mi lienzo 3D con la construcción de las lógicas, en este caso, las lógicas de nuestro process flow. Entonces, terminamos en este caso y fíjense que sigue haciendo lo que es la espera, ¿cierto? Y no libera el recurso. Entonces, aquí estamos diciendo que tenemos que hacer esa configuración, ¿cierto? Para poder hacer esa inspección. Entonces, activity lo que hace es mover, ¿cierto? Entonces, move to object, ¿cierto? Y aparte de eso, estamos diciéndole llévelo y trasládelo, en este caso, a inspección, ¿cierto? Entonces, hemos creado también los tokens, ¿cierto? De modo de repaso. Fíjense que en la parte derecha también tenemos las propiedades de cada una de las actividades, en donde hemos señalado, ¿cierto? Que esos tokens deben crearse con un tipo de distribución exponencial de tipo de segundos, ¿cierto? Que estamos creando un flow item de tipo box, que en este caso es de caja, ¿cierto? Que se crea directamente en recepción, ¿cierto? Y además de ello también utilizo un recurso, ¿cierto? Y que este es un token.recurso que estamos diciendo ese recurso que tenemos ahí disponible. Posteriormente, en el bloque apilado que tenemos a continuación, también tenemos las propiedades que habíamos ajustado. Y en este caso estamos mencionando que aquí tengo el token.item, que es decir que ya está creado, ¿cierto? Se convirtió ese token en un objeto y posteriormente pasa a convertirse en ese objeto físico que puedo visualizar en mi lienzo en 3D. Y que además, ¿cuál es el destino? Que el destino es inspección. Entonces, mueva su objeto desde recepción hasta inspección. Posteriormente, en este caso, pues se tarda o tiene una demora, ¿cierto? De 30 segundos y donde obtuve también ese recurso y libero ese recurso también. Finalmente, en Destroy Object lo que realizo es simplemente, aquí vemos la configuración, es eliminar ese ítem, ¿cierto? Y finalmente lo que hago es eliminar también ese token. ¿Listo? Entonces, hasta el momento no hemos hecho otras lógicas que podemos hacer en nuestro lienzo en 3D, ¿cierto?
y que en este caso también podemos representarlos en nuestro lienzo 3D a través de las conexiones. Pero fíjense que aquí no tengo conexiones, ¿cierto? Entonces, a partir de esas conexiones precisamente son las que puedo establecer esas lógicas, ¿cierto? A través de nuestro Process Flow. Entonces, quienes vayan teniendo preguntas, por favor, les recuerdo, pueden ir utilizando lo que sería eh, preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio, un ejercicio ya aplicativo también, como les comentaba, vamos a hacer 4. En este, pues, hemos creado como esa inspección de piezas o detección de llamadas, que fue el primero. Luego estamos haciendo lo que es la creación de objetos y un proceso de inspección. Y ahora vamos a hacer un proceso de inspección, pues, en este caso con 3D, implementando lo que es un process, ¿cierto? Nuevo modelo, con un recurso fijo, en este caso de nuestro lienzo en 3D. Entonces, vamos a utilizar en nuestro modelo en 3D simplemente los recursos fijos que, pues, de toda la vida, que sería el Quick, ¿cierto? Tenemos nuestro procesor que nos va a representar ese proceso de inspección y luego el sync que va a ser la salida de, en este caso, del flow item. Este lo vamos a llamar como recepción y este lo vamos a llamar como el proceso, en este caso, de inspección, ¿cierto? Finalmente lo que hace es el envío a un transporte. Entonces aquí vamos a crear nuestro process flow y nuestra lógica de trabajo, ¿cierto? Donde utilizamos un sure, ¿cierto? Que también tiene una lógica que vamos a trabajar con unas tasas de arribo. Esa tasa de arribo, pues en este caso para efectos del ejercicio, pues de tipo exponencial, que sea de 10 segundos. ¿Listo? Entonces a la vez vamos a crear entonces en este caso un objeto. Que vamos a decirle también, vamos a create object, ¿cierto? Y en create object, en este caso, pues quiero que sea un box, ¿cierto? Una cantidad solamente una. Y que donde lo ubique, quiero que lo ubique en este caso en recepción. ¿Listo? Ahora vamos a crear ese recurso. ¿Y quién me va a representar ese recurso? Es ese recurso particular, ¿cierto? Para poder hacer este proceso de inspección, me va a representar ya sea una máquina o un inspector, ¿cierto? Entonces estamos haciendo como ese proceso de inspección y ese recurso, evidentemente lo vamos a reflejar. Entonces, inspección, ¿cierto? ¿Y aquí quién va a hacer esa referencia? En este caso, pues va a ser, ¿cierto? El objeto o recurso fijo que me representa inspección y en este caso, pues es el proceso, ¿cierto? Posteriormente, entonces, vamos a utilizar ese recurso para poder ejecutar esa actividad de inspección, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar, ¿cierto? Ese recurso. Entonces, utilicemos ese recurso precisamente, ¿cierto? Resort, vamos a utilizar el recurso, en este caso, como está denominado, y solamente vamos a utilizar uno. Para el proceso de inspección, pues voy a utilizar solamente uno. Posteriormente le estoy diciendo, para poder hacer esa inspección, ¿cierto? Entonces, cree el objeto en recepción y ahora llévelo a inspección. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Move to object, ¿cierto? Y en este caso estoy, y también vamos a agregar un wait for event. En este caso, espere mientras que ocurre dicho evento, ¿cierto? Y libere también el recurso que ya después de que hizo la inspección, pues libere mi inspector porque él requiere hacer otra tarea. Entonces en Move Object, ¿cierto? Como ustedes pueden visualizar en la parte derecha, tenemos cada una de las configuraciones de nuestras actividades y aparecen de todo el bloque apilado, que en este caso es el que estoy seleccionando, ¿cierto? Entonces, el Move to Object estoy diciéndole que seleccione el token.item, ¿cierto? Y el destino en este caso, ¿hacia dónde es? El destino es a inspección. Entonces, por favor, llévelo a inspección, ¿cierto? Y en Wait for Events, en este caso, pues quiero que ese objeto pues sea inspección. Pero más que inspección, en este caso, ¿cierto? El objeto que voy a utilizar es el de inspección, ¿cierto? Y que ocurra cuando, en este caso, muévalo cuando ocurra que en este caso finalice también el proceso. Entonces, seríamos inspección, un process finish.
Listo. Y fíjense que aparece automáticamente el evento on process finish. Entonces, cuando realice la inspección, luego si realice en este caso el libéreme el recurso, ¿cierto? Y fíjense que aparece en este caso cuando estoy seleccionando Wait for Events, me aparece la palabra inspección. Y en las propiedades, en este caso, aplicado para liberar el recurso, él automáticamente me va a liberar ese último recurso adquirido. Continuamente en este caso le estoy diciendo, mueva el objeto y llévelo finalmente al transporte. Entonces vamos a nuestra módulo Objects, le digo Move to Object, ¿cierto? Mueve los objetos. Y este mueve objetos, en este caso le voy a indicar cuál es el destino. ¿Dónde va a ser el destino en este caso? El destino va a ser transporte, ¿cierto? Y finalmente pues utilizamos lo que es un sync para poder representar esa salida también, tanto del objeto como del token. ¿Listo? Posteriormente realizamos la conexión. Realizamos nuestras conexiones de bloques, ¿cierto? Para poder hacer la representación ya y tenemos construida nuestra lógica, ¿cierto? Y articulado con nuestros objetos o recursos fijos en nuestro lienzo de 3D. Vamos a ver Step en este caso. Vemos que se crea el token, ¿cierto? Posteriormente debería adquirir entonces nuestro recurso. Aquí está articulado. Y en Move Object, en este caso, dice diciéndole, mueva el objeto desde recepción a esta inspección y realice entonces, en este caso, ese proceso de inspección. Posteriormente, también después de que ocurra ese evento y esa espera, ¿cierto? Envíelo a transporte y pues ahí realiza la salida. Entonces ahí también podemos ver el comportamiento, en este caso, ¿cierto? En un ciclo de simulación, por ejemplo, de 3600 y podemos examinar cómo es ese comportamiento, ¿cierto? Del sistema. Y dependiendo de las llegadas, vamos a acelerar un poco aquí la corrida, el, el tiempo. Vemos que también se genera un pequeño cuello de botella y aquí vemos el comportamiento pues de nuestro inspector, ¿cierto? De recepción. Y fíjense que el sistema en este caso tiene la lógica construida a través de Process Flow y no tiene conexiones existentes entre nuestros objetos o recursos fijos en 3D, ¿cierto? Entonces, esto era para demostrar también cómo podemos crear esas lógicas, ¿cierto? Y el comportamiento también, analizar el comportamiento del sistema y ver que Process Flow es una herramienta realmente muy robusta y que nos permite poder generar actividades o tareas más complejas que no podemos hacer tradicionalmente con nuestros recursos fijos en nuestro lienzo en 3D, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues vamos a colocar un ejercicio, ¿sí? Una última aplicación, donde pues tenemos un ejecutor de tareas, porque en este caso tenemos es un process, es decir, un recurso fijo, pero ¿cómo sería en el caso que utilizamos un ejecutor de tareas y que necesitemos que él empiece a hacer o a realizar una secuencia de actividades? Entonces, en este caso vamos a un nuevo archivo, ¿cierto? Entonces, process flow. Y vamos a también trabajar, en este caso, la articulación tanto del modelo en 3D como con las lógicas que se construyen, en este caso en Process Flow. ¿Qué pasa? Que aquí hacemos una analogía y lo que decimos es que en Process Flow construimos es esa red neuronal, ¿cierto? Esas lógicas, y esas lógicas son el cerebro, ¿cierto? En Process Flow está el cerebro de lo que ocurre en el modelo en 3D. En este caso vamos a utilizar simplemente el ejercicio que teníamos, dos quick, ¿cierto? Pero adicional a ello vamos a utilizar, ¿cierto? Un ejecutor de tareas. Este ejecutor de tareas lo que va a hacer es poder, ¿cierto? Trasladar lo que es desde el Quick 1 o el Quick 2. En este caso, dejemos esos nombres, ¿cierto? Y recuerden que en modelado en 3D, pues aquí tenemos un tipo de conexiones. Entonces vamos a utilizar en este caso principalmente, ¿cierto? Eh, Vamos a utilizar un surf, ¿cierto? En nuestro process flow. Entonces vamos a crear, ¿cierto? Hacer esa creación, ¿cierto? Luego crear objetos, crear tokens y vamos a crear los objetos. Y finalmente vamos a utilizar también un recurso, Acquire Resource. ¿Y este recurso quién va a ser? En este caso, el recurso que vamos a crear es, ¿cierto? Nuestro operator. Entonces, recurso, vamos a seleccionar en este caso por referencia nuestro operator. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues solamente tenemos uno.
Al utilizar en el acquire, entonces lo que hacemos es seleccionar y precisamente creamos la conexión, ¿cierto? De utilizar este recurso. Posteriormente, entonces, ¿qué quiero yo que haga este operador? Entonces, yo quiero que él se mueva, ¿cierto? Hacia el quick, posteriormente cargue el objeto, ¿cierto? Pues en ese tiempo va a tener una espera, luego viaje y llévelo o desplácese y llévelo en este caso para el quick 2, ¿cierto? Descargue y regrese a su posición inicial o en este caso devuélvase para el quick 1 y continúe nuevamente la tarea como si fuera un ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso cómo lo realizamos? En este caso, pues entonces tenemos para Process Flow una serie de actividades conocidas como Task Sequence o secuencias de tareas. Tenemos que crear una secuencia de tareas, finalizar una secuencia de tareas, ¿cierto? Viajar, cargar, descargar, generar una espera también o tareas personalizadas o despachar tareas. En este caso, pues hacemos esas analogías, como les mencionaba, con nuestros objetos en 3D, con la librería, ¿no? Recuerden que en este caso, pues aquí tenemos en nuestra librería en objetos 3D, tenemos nuestros ejecutores de tareas, ¿cierto? Incluso también tenemos un dispatcher. Con Process Flow en este caso tenemos un módulo para poder crear esas tareas independientemente de quién se las vaya a asignar. En este caso, pues es un recurso móvil y tenemos recursos fijos. Entonces, lo que yo quiero hacer en este caso es que él vaya y se movilice, entonces cargue. Le vamos a decir primero en este caso load. Vamos a cargar esa box, vamos a generar una espera también, ¿cierto? Posteriormente le estoy diciendo que viaje, se desplace y finalmente pues descargue, ¿cierto? Un load, ese objeto en cierto lugar. Entonces, revisemos cómo vamos a hacer esa lógica de construcción en este caso para poder asignar precisamente esa lógica de estas ejecuciones de tareas. Entonces, fíjense que en este caso estoy diciéndole, vamos a cargar, ¿cierto? Y en este caso vamos a utilizar el recurso, entonces token.resort, ¿cierto? Y utilice ese recurso, ¿cierto? Y voy a utilizar el ítem, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el ítem? O el ítem, perdón. En este caso, pues sería, en este caso, ¿cierto? Pues precisamente el box que fue creado por el token. Entonces, token.resort, que me va a representar en este caso, le estoy diciendo, utilice el recurso. ¿Cuál sería el recurso? En este caso, es el recurso móvil o ejecutor de tareas, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, posteriormente también hacemos una espera, ¿cierto? Pues en este caso, pues simplemente vamos a dejar que sea de 10 segundos, pero ¿quién va a hacer esa espera? Va a ser el recurso, el resort. En este caso, el recurso es el que va a hacer esa espera y vamos a cambiar este estado. En este estado vamos a cambiarlo que sea de tipo loading, que sería cargar, ¿cierto? ¿Y dónde le voy a decir en este caso que se mueva? Travel, en este caso, vuelvo y recalco, entonces en este caso quiero que sea el recurso, ¿cierto? Es decir, mi recurso móvil y que se mueva hacia dónde? Que se mueva hacia el quick número 2, ¿cierto? Es decir, en viaje. Y a la vez descargue. Le estoy dando la orden a quién? A mi recurso en este caso, que es el operador, ¿cierto? Y precisamente en cuál lugar. En este caso, pues hacemos la referencia y cuál sería el destino. La estación o el destination, en este caso, pues sería en este caso el quick 2. ¿Listo? Entonces, al crear ya esta lógica también, entonces le voy a decir, después de ello, pues regrese y haga una espera, ¿cierto? Hasta el momento esto es lo que podemos hacer con una conexión, ¿cierto? En nuestro lienzo de trabajo en 3D, pero vamos a nuestro modelo y qué pasaría entonces en este caso si después de realizar esta caja o estamos simulando, representando la construcción de un modelo, donde el operario cada vez que realice o toque ese producto tenga que ir a lavarse las manos. Entonces vamos aquí en este caso en nuestro módulo People del lienzo de 3D, ¿cierto? Y busquemos lo que nos represente, ¿cierto? Staff Location. Y que nos represente en este caso, por ejemplo, un lavamanos. Transport. Vemos que aquí tenemos en nuestro módulo People, equipamiento, ¿cierto? Multi-location, shares también, y también tenemos esto que es el drop, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en este caso que él debe utilizar, va a recoger un producto y cada vez que utilice ese recurso, pues deberá utilizarlo y lavarse las manos? Por ejemplo, estamos simulando un sistema de simulación de servicios o de salud, ¿cierto?
Entonces, en ese caso, pues él deberá moverse, ¿cierto? Y cada vez que utilice ese producto, pues debería también utilizar, ¿cierto? Un desplazamiento. Entonces, inicia en el quick, ¿cierto? Agarra el producto X, posteriormente lleva y atiende, en este caso, el quick 2 deja su producto y evidentemente, como estamos hablando de un sistema sanitario, entonces deberá utilizar, ¿cierto? Que la orden es que vaya y realice el lavado de manos y regrese. Entonces, eso posteriormente o por lo general no podemos realizarlo, ¿cierto? En nuestro conexión simplemente lienzos 3D, ¿cierto? También vamos a utilizar, tendríamos que, en este caso, hacer la lógica de Process Flow. Entonces, en este caso, pues vamos a llamar este sí, pues como si fuera un lavamanos, listo. Y entonces le voy a decir, en este caso requiero que cada vez que deje el producto acá, ¿cierto? Se desplace también al lavamanos y regrese luego al quick. Entonces, esa orden se la puedo dar en este caso con nuestra librería nuevamente de ejecutor de tareas. ¿Qué le voy a decir en este caso? Voy a decirle viaje o desplácese, ¿cierto? También genera una espera porque el lavamanos, pues protocolos de biosanidad y todo lo demás, pues requiere que se realice de una forma específica, ¿cierto? Y también después de ello necesito que libere el recurso que estoy utilizando para una sola tarea. Que en este caso, pues el recurso que va a liberar, pues será el operario, ¿cierto? O la persona que esté en el área asistencial. Y finalmente, pues también represento lo que sería la salida de ese token, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a representar las propiedades de este bloque apilado donde le indico que viaje hacia el lavamanos? En este caso, tenemos las actividades, las propiedades, ¿cierto? De las actividades en nuestra parte lateral derecha. Le estoy diciendo travel. ¿A quién le estoy diciendo en este caso desplace su travel? Entonces voy a decirle al resort, ¿cierto? En este caso a nuestro recurso móvil, ¿cierto? El destination, en este caso, pues va a ser hacia el lavamanos, evidentemente. Y también hacer esa espera, que esa espera pues la realice quién es, en nuestro caso, pues el recurso que se ha representado por nuestro operario. Una espera en este caso por 30 segundos, ¿cierto? Y que va a ser una actividad. ¿Cuál es el estado? Fíjese que en Process Flow pues nos salen diversos estados, ¿cierto? Ya sea para máquinas, servicios u otros. Y en este caso pues vamos a utilizar simplemente la opción 44 que es cleaning, que se está haciendo una actividad, en este caso de estado sería de limpieza, ¿cierto? Y posteriormente pues realizamos la conexión en este caso entre los bloques apilados y verificar el comportamiento del sistema, ¿cierto? Entonces recuerden el enfoque gradual de simulación, que vamos a revisar, vamos a hacer saltos en este caso de tipo en el tiempo, ¿cierto? Entonces vemos que el operator va a realizar, ¿cierto? Se desplaza, recoge y lleva a el quick 2. Entonces vamos a realizar el set, quiero revisar en este caso el short create object, ¿cierto? Y como en este caso no referenciamos, ¿cierto? Quiero que cree el objeto, en este caso en el quick 1. Por eso lo estaba creando aquí en esa parte en la mitad. Vamos a retomar y precisamente ese enfoque global de simulación me permite hacer las pruebas del modelo y poder evidenciar en este caso dónde se puede estar esa falla, ¿cierto? Entonces, Keep, en este caso, usted ya está creando, a partir de los tokens, los convierte en objetos tangibles, ¿cierto? Adquiero ese recurso y ya empieza a ejecutar esa tarea que, pues, se había predeterminado, donde se le indica que cargue, ¿cierto? Está ejecutando la espera y eso se evidencia aquí en esta parte donde el tiempo transcurre y el token se va colocando un poco más oscuro, ¿cierto? Luego travel y ahora le estoy diciendo, como ya terminó, ¿cierto? En este caso podemos hacer una representación de ejemplo que realizó una atención de un paciente, pues entonces ahora deberá ir, ¿cierto? O tocó un producto farmacéutico o demás que requiera algo de biosanidad y pues deberá en este caso lavarse las manos, ¿cierto? Está ocurriendo una espera y posiblemente eh, libere el recurso para que vuelva a realizar en este caso la actividad, ¿cierto? Y posiblemente vuelve y realice la actividad y continúa con ello. En este caso está haciendo la espera, ¿cierto? Y realiza la actividad. Stop preset. Pero ¿qué pasaría si en este caso veo que hay mucha acumulación, ¿cierto? Entonces puedo decir, en este caso, pues,
no voy a tener un solo operator, voy a tener tres, ¿cierto? Y pues entonces ahí deberíamos ver que los tres están haciendo esa actividad, la espera, van a hacer el traslado y evidenciamos también el comportamiento del sistema, que pues en este caso vemos que por distribución de planta requerimos entonces en este caso ya tres lavamanos, ¿cierto? Porque los tres lo van a estar ocupando, que el comportamiento del sistema también es muy similar por cada uno, entre otras. Listo. En este caso voy a acceder a la sección de preguntas y respuestas respecto a lo que hemos realizado. Esto recuerden que fueron ejercicios básicos aplicados, ¿cierto? Donde podemos trabajar las lógicas de Flexin, en este caso en Process Flow con la herramienta, donde nuestra primera aplicación pues fue una simulación o representación de una atención de llamadas. Luego cómo podemos articular, ¿cierto? Lo que es la lógica de Process Flow con nuestro lienzo en 3D para crear objetos, para poder simular un proceso de inspección, para poder movilizar objetos, para asignar incluso también lo que son las secuencias de tareas, ¿cierto? Con Process Flow, con nuestro modelo de Task Sequence. Entonces, lo que quiero que se lleven el mensaje es de que en Process Flow es una herramienta muy potente y que ustedes pueden crear las lógicas realmente en este caso en Process Flow y él va a funcionar como si fuera el cerebro, ¿cierto? De operación, en este caso, pues de nuestras, construcción de nuestros modelos en Flexin, ¿cierto? En 3D, sin las conexiones y demás, sino que al contrario, él va a ser o va a administrarse a partir de estas conexiones que hemos creado o este conjunto de actividades. ¿Listo? Entonces, vamos a las preguntas. Y mientras que están las preguntas, en este caso, pues voy a también a compartirle a Yahandra, que le va a dar algunas, va a participar también en este cierre. En este caso de la pregunta de Daniel Napoleón, dice, ¿cómo podemos simular un proceso de si cumple con tal cosa que vaya a tal lado? Perfecto. En ese caso, Daniel, podemos utilizar, ¿cierto? Voy a aumentar un poco acá más. Entonces podemos utilizar lo que son los conjuntos de etiquetas, ¿cierto? Entonces puedo asignarle etiquetas y también la opción decide, ¿cierto? Entonces actividad decide. Entonces podemos hacer configuración entre una analogía que, recordemos en este caso, tenemos este quick, ¿cierto? Y en 3D lo que hacemos es output, ¿cierto? Y después yo le digo send to port, envía el puerto siguiente dependiendo de la configuración que realice. By expression, primero disponible, quick side, random robin, o usar listas, o el puerto según el caso, conditional port. En este caso, ¿cómo puedo hacer también? Pues puedo hacerlo con decide, ¿cierto? Y las propiedades de decide, en este caso, send token to. Envíe el token sí, en este caso, pues tengo un parámetro, Juno Relays Token, Conditional Decide, ¿cierto? Connector by Case, por porcentaje, por tabla global, entre otras actividades. Entonces aquí puedo hacer, ¿cierto? Por lo general, pues utilizamos Conditional Decide. Entonces, lo que usted decía, eso es un decisor sí o no. Entonces, true o false, en este caso false. Entonces, ¿qué pasaría si? Entonces, si cumple la actividad mencionada en la parte anterior, sí, entonces envíelo y continúe con el proceso. Si no, pues regrese, ¿cierto? Entonces sería una forma. Por favor, en un minuto voy a, en este caso, a realizar la invitación también a nuestra compañera Yahandra y continuamos. En este caso tenemos una pregunta de Daniela Guzmán. ¿Se puede crear en Process Flow una tabla para que muestre datos estadísticos? Sí. En este caso, como les había comentado, ustedes pueden utilizar las herramientas Toolbox, ¿cierto? Y aquí tenemos una herramienta estadística. Podemos utilizar recolector de estadísticas, el Milestone Collector, tablas calculadas, ¿cierto? Podemos utilizar lo que es el experimente, parámetros e indicadores. Para la que menciona Daniela, podemos utilizar lo que son tablas calculadas, ¿cierto? En estadísticas. Incluso en Process Flow, por ejemplo, si queremos conocer cuál es el tiempo en el que tarda el flow item desde que ingresa hasta que se traslada o realiza el salida del sistema, para ello podemos utilizar lo que serían en nuestra librería los milestones. Los milestones me permiten medir el tiempo que tarda en ingreso de un token desde que ingresa, ¿cierto? Hasta la salida del sistema. O, por ejemplo, podemos hacerlo desde acá, desde que ingresa en el proceso de carga y descarga. Es decir, podemos utilizar esa actividad para medir tiempos.
Es como un contador. Sí, los lead time, la cantidad de colas, también, ok, también este tipo de estadísticas como les mostré en el anterior ejercicio. Por ejemplo, en este caso que tengo el sync, puedo agregarle aquí nuestra estadística, input, en este caso pin to new dashboard, ¿cierto? Tablas estadísticas. Y en este caso, pues lo llamo en la parte inferior. ¿Qué voy a sacar acá en este caso? Pues aquí lo que voy a realizar en este caso son las estadísticas, ¿cierto? Si estoy realizando la creación de tokens, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos productos logré generar? En este caso, pues simplemente asocio reset y en este caso, como ustedes pueden visualizar, son input, es decir, el sync me va a registrar cuántos productos logré hacer el traslado, ¿cierto? O en tal caso, como dice el ejemplo de la llamada, cuántas llamadas logramos atender. Ustedes pueden utilizar en este caso con Process Flow toda la librería del dashboard, ¿cierto? En este caso, que tenemos en la parte lateral izquierda de contenido, de salida, de state time, state, milestone, travel, todas las estadísticas que ustedes pueden conocer, pueden tener en esa parte izquierda, en la librería para dashboard, o incluso, como les mencionaba, pues podemos acceder y crear nuestras propias estadísticas con tablas calculadas o nuestro recolector de estadísticas. Listo, en este caso les pido por favor colaboración. Voy a lanzar una encuesta. Su opinión para nosotros es realmente muy, muy importante. Les agradezco, no tardamos más de un minuto con la encuesta. Mientras tanto, pues sigo realizando las preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Henry. En este momento les agradecemos a todos por participar en la encuesta. Las personas que deseen quedarse para la actividad de este cierre, eh, consiste en la entrega de unos pases de cortesía para que puedan asistir a nuestro simposio. También importante recordarles que los webinars los realizamos una vez al mes, el último jueves de cada mes, a las 11 de la mañana. Entonces, muchísimas gracias a todas las universidades, empresas, comunidad educativa que nos acompañó el día de hoy. Me gustaría hacer un recordatorio para las universidades que aún no se han inscrito a nuestro concurso latinoamericano de simulación en logística con Flexim, que este año está en su 14ª edición, que queda la última semana de inscripciones. Entonces, si están interesados en obtener más información, en este momento por el chat les coloco la información de los links donde pueden conocer a detalle los requisitos. Bueno, también importante recordarle a toda nuestra comunidad que en este momento estamos haciendo una actualización de las versiones de los e-learning a versión 22.0. Estamos con nuestro curso de fundamentos en esta última edición. Las personas que aún no lo tengan, con mucho gusto se ponen en contacto conmigo. Y les podemos entregar media beca para que puedan cursar este curso. Bueno, el último e-learning que tenemos es el de HC, el de Healthcare, ingenieros industriales que estén interesados en trabajar en el sector salud. También en este momento les podemos entregar una media beca para que se inscriban. Estas son algunas de las características de los e-learning para las personas que no los conocen. Es acceso a la plataforma 24/7, también tienen ingreso al foro internacional, en donde los 37 países que usan Flexim, ingenieros de todo el mundo, contestan sus preguntas. Y también tenemos un apoyo de soporte técnico especializado en Colombia. Al finalizar los e-learning les entregamos un certificado de 88 horas que les ayuda a potenciar su perfil profesional. Bueno, y cerramos con la información de nuestro simposio. Este año, como les comentaba al inicio, por primera vez es gratuito. Les compartimos este código QR para las personas que se quieran inscribir.
Esperamos que nos puedan acompañar. Tenemos ponencias muy interesantes tenemos empresas invitadas como Indumil, también tenemos invitada la empresa TASA, que es la empresa líder pesquera más importante, una de las más importantes del mundo. Entonces, esperamos que nos puedan acompañar y también tenemos una presentación importante sobre las novedades del software, además de otras. Próximamente en nuestras redes sociales les estaremos compartiendo la agenda. Las personas que no se puedan inscribir por QR, ya mismo les compartimos el link del formulario para que puedan participar. Y también hacerles la invitación especial para nuestro próximo webinar. En este momento les voy a compartir la información por el chat para que nos puedan acompañar. El próximo webinar es sobre procesos logísticos y almacenamiento en el centro de distribución de Flexim. Entonces ya les comparto la información para que se inscriban. Muchísimas gracias, ingeniero Henry. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Damos por terminado este webinar. Cualquier duda, inquietud o sugerencia es bienvenida al correo de educacion@flexim.co. Que tengan un muy feliz día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yahandra. Muchísimas gracias a todos. Esperamos poder brindar un aporte y nos vemos en nuestra próxima oportunidad. Tratamos de responderle las preguntas algunos por el chat, ya lo que logramos, y les agradecemos también lo de la encuesta. Gracias.